de los astrocitos, que son consideradas las células de más grandes, más abundantes, que son típicas relacionadas con los vasos sanguíneos, ayudan a formar parte de la barrera hematoencefálica, ayudan a las neuronas con funciones tróficas, eliminando desechos, toxinas. El astrocito es una célula que también tiene una función de tipo cicatrizal. Esto ya lo revisarán ustedes a lo mejor en la fisiopatología cuando vean lo de infarto cerebral, cuando se presenta un ictus, un accidente cerebrovascular o una embolia que conlleva un infarto en el cerebro. Obviamente el cerebro es un tejido que no se regenera. El astrocito es una de las células que contribuye a formar un tejido cicatrizal en el sitio donde hubo un infarto cerebral. De hecho, se le llama cicatriz glial, ¿verdad? Y el astrocito es la que más contribuye. Obviamente todas contribuyen, porque pues hay otras células que también se asocian, llegan ahí, llega microglia, llegan otras más, pero el astrocito es el de batalla para formar ese tejido o esa masa de tejido cicatrizal, ¿verdad? Bueno, seguimos platicando de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son más pequeños que los astrocitos, suelen tener menos prolongaciones, con menos ramificaciones. El oligodendrocito es una célula que localizamos tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. ¿Y por qué se les llaman interfasciculares? ¿Verdad? De hecho, algunos textos de histología les dicen así, oligodendrocitos interfasciculares. Otros nomás le dicen simplemente oligodendrocitos. ¿Verdad? Pues porque son células que se encuentran entre los fascículos de los axones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen una misión muy importante de elaborar y conservar la estructura de la mielina, ¿sí? A nivel del sistema nervioso central. Entonces, el oligodendrocito es la célula responsable en el CNC de la mielinización. ¿Por qué? Porque en el sistema nervioso periférico es otra la célula que cumple esta misión, y me refiero a la célula de Schwann. ¿Sí? La célula de Schwann es la que cumple la misión de mielinizar el sistema nervioso periférico. Algo que tiene el oligo interfascicular, a diferencia de la célula de Schwann, es que puede mielinizar varios axones, puede, digamos que generar varios tentáculos de membrana para envolver un axón, envolver otro más allá, envolver uno por delante, otro por un lado, envolver varios al mismo tiempo, cosa que la célula de Schwann no tiene. La célula de Schwann exclusivamente solo puede mielinizar a un solo axón. Y el oligo no, el oligo tiene la propiedad de poder mielinizar múltiples axones. Por eso también se le da el nombre de interfascicular, que se encuentra prácticamente entre los fascículos, y entre fascículos mieliniza varios. Hay un tipo de oligodendrocito que se encuentra asociado a los cuerpos neuronales de gran tamaño, ya sea en la corteza cerebral o en algunos sitios en agregados neuronales, ¿sí? En el tallo, en donde hay grandes cuerpos neuronales, y algunos oligodendrocitos pueden acomodarse alrededor de los cuerpos neuronales. Estos se les denominan oligodendrocitos satélites. Aquí tenemos una imagen de un oligodendrocito femenino. Vean, observen ustedes la cromatina dispersa. Yo creo que lo más oligodendrocito no está en la célula de ellos. El oligodendrocito es la célula que sigue el tamaño de la neurona. Es una célula redonda, por lo menos una forma redondita, con un muy redondo, con una coloración morada, muy heterocromática, pero llama la atención el citoplasma que queda alrededor del núcleo, genera una especie de halo, ¿sí? Hace una especie de halo perinuclear. Entonces hace que el núcleo se vea muy moradito en el centro y alrededor se vea algo así plasma claro. Como si estuviera sellada, en donde el núcleo de la célula del oligo sería la llave y el citoplasma claro sería la llave.
otro, y acá arriba o sí, es todo lo que se ve. Y esta vaina gruesa de material electrodenso que se rodea de la zona. La mielina abajo adentro se observa como una vaina gruesa que rodea de la zona. Es una imagen de un oligo interparticular, con taxones, de color amarillo, y obviamente la mielina en color verde. Sí, tiene la propiedad del sistema nervioso central de poder utilizarse a varios taxones. Tenemos a la microglía. La microglía es los trozos de células del río Ortega. Están dispersas en todo el sistema nervioso central. Como su nombre lo dice, son las células más pequeñitas de toda la línea, por eso es de microglía. Con un núcleo pequeñito, algunos lo describen como un núcleo con forma de comuna, ¿sí? Un núcleo con forma de comuna, pequeñito, puede observarse en algunas, obviamente con la microglía, se sabe que en programación no puede trabajar líneas que incrementan la superficie de contacto. Las células de microglía son células que no tienen su origen en el sistema nervioso central, pero en el tubo neural. Estas células migraron de ocio para formar parte del tejido nervioso. Estas células tienen características de ser inmunitarias. Funcionan como fagocitos, con la relación de eliminar desechos, de eliminar las texturas dañadas, comerse cualquier material extraño, como cualquier fagocito lo haría en el sistema inmunitario. También, igual, la célula inmunitaria de detección de CCA, célula presentadora de antígenos, y su origen como célula del sistema fagocítico molecular. El origen de la microglía no es el tubo neural. Esta célula migra desde la ósea, ¿sí? De la embriogenia, y al migrar se traslada al sistema nervioso. Obviamente, y en el sistema nervioso queda como macrófago residente ya para toda la vida. De hecho, de las células que tenemos en el sistema nervioso central, la microglía es una de las que tiene periodos de vida más largos, ¿verdad? Y en general de todos los macrófagos o del sistema fagocítico mononuclear son las que más viven. Se sabe que hay macrófagos en el cerebro, células de la microglía, que pueden vivir hasta 40 años, ¿sí? Es un periodo largo, ¿verdad? Comparado con otros tipos celulares que tienen periodos de vida más cortos. Aquí está una imagen con técnica especial a base de sales de oro, las prolongaciones que se pueden observar. Otras células importantes en la glía son las células que revisten las cavidades del tejido nervioso, las cavidades de los órganos del tejido nervioso, ¿verdad? Células ependimarias son células cilíndricas, en algunos de los casos públicas bajas, se encargan de recubrir los ventrículos, de recubrir el conducto central espinal, ¿verdad? Las células ependimarias se originan, como todos los demás componentes del tejido nervioso, del neuroepitelio, del tubo neural, pero las células ependimarias tienen una característica muy importante, muy interesante también. Son células que tienen propiedades de ser epiteliales, porque ustedes las ven y parecen un epitelio, pero también tienen características de ser neurogénicas. Ahorita lo vamos a ver en el video. Una imagen que nos permite explicar esto. Esta es una imagen en donde se puede ver el epéndimo, de hecho ahí está señalado con la letra E. Epéndimo. Ve lo que son los ventrículos. Y vean el acomodo que tienen las células, unas células de arreglo más o menos cilíndrico. Y les digo que tienen una propiedad muy interesante porque si están revistiendo el interior de las cavidades, pues van a formar un epitelio de revestimiento,
son cubierta. Y si son un epitelio, ustedes se han de acordar que los epitelios tienen reglas básicas, ¿verdad? Tienen reglas básicas. Y una de ellas es la presencia de una membrana basal. Para que yo esté hablando de un epitelio como regla básica, tiene que tener una membrana basal. Entonces, es una ley básica de los epitelios. Pero bueno, aquí ocurre algo muy chistoso. Forman un epitelio de revestimiento, pero no tienen una membrana basal, carecen de ella. Descansan directamente sobre el resto del tejido nervioso. No existe una membrana basal verdadera. Entonces, algunos dicen que de la mitad para arriba o de la mitad hacia la superficie apical, la célula ependimaria es epitelial, y de la mitad hacia abajo, ¿sí? De la mitad de la célula hacia la parte basal, es de estirpe neurogénica, porque en realidad no se ancla en una membrana basal, simplemente se ancla en el resto del tejido nervioso. Entonces, células ependimarias, células de revestimiento de las cavidades del tejido nervioso. En algunas regiones, estas células del epéndimo pueden tener cilios, una característica que ayuda al movimiento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí tenemos otro punto a favor que nos dice que el epéndimo tiene características epiteliales. ¿Quién tiene cilios? Pues los epitelios nada más, ¿verdad? Entonces, vean aquí cómo cuenta con estas características. Por ejemplo, en los ventrículos, estas células pueden sufrir modificaciones y participan en la formación de unas estructuras llamadas plexos coroideos. ¿Sí? Estos plexos coroideos se encargan de secretar y conservar la composición del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Plexos coroideos en el tercer ventrículo, cuarto ventrículo, ventrículos laterales, ¿verdad? Aquí, el epéndimo, estas celulitas forman una especie de crecimiento papilar hacia el interior de la cavidad, asociada a vasos sanguíneos, y crean estos plexos coroideos, que también los vamos a mencionar un poquito más adelante. Existen una serie de células ependimarias llamadas tanicitos, ¿verdad? Que son células ependimarias especializadas que emiten prolongaciones al hipotálamo, ¿sí? En donde terminan cerca de vasos sanguíneos y células secretoras. Se dice que los tanicitos se encargan de transportar líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Algunas variantes que tienen las células ependimarias. Aquí tenemos una imagen, ¿sí? Con la microscopía de luz, hematoxilina y eosina. Vean el revestimiento. Aquí está la cavidad. La cavidad que ustedes quieran. Un ventrículo lateral, cuarto ventrículo. Y aquí está muy importante porque ustedes ven la imagen y ustedes pueden decir, pues sí, veo las células ependimarias y pues sí. Jurarían, ¿verdad? Jurarían que pues esto es un epitelio, ¿verdad? Se ven hasta ordenaditas, incluso aquí se pueden ver que los cilios, ¿sí? Perfectamente los cilios, ¿sí? Pero no descansan en una membrana basal. Aquí no hay membrana basal, simplemente se empotran en el resto del tejido nervioso subyacente. Por eso algunos dicen esa frase: de la mitad para arriba, epitelial; de la mitad para abajo, neurogénica. Células ependimarias. Esta es una imagen con una microscopía electrónica de barrido. ¿Qué será esto? Pues todos los cilios, miren. Los pelitos en la superficie, un barrido en la superficie de las células ependimarias. Y sí, pues definitivamente, si nosotros vemos esta característica de que hay cilios, pues es una característica de un epitelio. El epitelio del epéndimo. ¿Ok? Seguimos platicando de las células. Ahora vamos a platicar de las células de Schwann. Las células de Schwann son células de la glía, pero se encuentran en el sistema nervioso periférico. Estas ya no son del sistema nervioso central. Todas las anteriores que les mencioné son del sistema nervioso central. Estas ya no. Se localizan en los axones periféricos, se encargan de formar la cubierta de mielina, igual que el oligodendrocito. No más que la célula de Schwann tiene la propiedad de que solamente puede mielinizar solo un axón, a diferencia del oligo, que sí puede hacerlo con varios.
igual que el oligodendrocito, porque también pueden hacer lo mismo, pueden formar una cubierta de mielina con múltiples capas de membrana, ¿sí? O simplemente formar una capuchita que tapa el axón, como si fuera un paragüitas, nada más lo cubre. Obviamente cuando forma las capitas de cebolla, las capas completas de revestimiento, pues se le llama mielina, serían axones mielinizados. Y cuando solamente forma una capita de membrana así encima, nada más para tapar el axón, sin formar una vaina, esto es importante, sin formar una vaina, se dice que los axones son amielínicos o no mielinizados. La célula de Schwann es una célula aplanada con un núcleo alargado. Obviamente, pues su misión más importante pues, es la formación de la mielina. Es una célula entonces muy activa metabólicamente porque constantemente está produciendo lípidos de membrana para poder crear la mielina. La mielina son lípidos, es membrana, ¿verdad? Entonces, por microscopía electrónica se ha descubierto que la mielina es nada más y nada menos que el plasmalema de la célula de Schwann. ¿Qué es el plasmalema? Pues es la membrana, ¿verdad? Y este plasmalema le da varias vueltas al axón y forma una especie de vaina con varias capitas, es decir, como si estuvieran observando capitas de cebolla, ¿sí? Y envuelve, esto es muy importante, varias veces al axón. Y aquí vienen las fotografías interesantes, noten ustedes, aquí está el axón, vean cómo el axón queda en el centro, este es un axón, aquí está otro axón, y la mielina, los axones suelen verse electrolúcidos con el microscopio electrónico, que quiere decir, se ven pálidos por el citoplasma, ¿verdad? Obviamente todos estos granulitos que se ven en el citoplasma pues pueden ser un montón de moléculas que se están transportando, microtúbulos, etcétera, etcétera. Lo que es el transporte axonal que ustedes ya conocen. Y la mielina se resalta mucho porque se ve como una vaina electrodensa, una cubierta gruesa electrodensa, oscura, gris oscura. Esta es la mielina. De hecho, aquí la imagen está muy interesante porque en medio queda parte del cuerpo más bien asociado a una de las células, queda parte del cuerpo de una célula de Schwann. Este es el núcleo, de hecho, de la célula de Schwann, algo de su citoplasma, y vean cómo forma la vaina de mielina. Prácticamente esta imagen es interesante porque se ve la célula de Schwann y está abrazando al axón, formando la mielina. ¿Sí? Una imagen muy interesante, les digo. Acá está otro axón, acá abajito está otro axón, etcétera, etcétera. De hecho, aquí se puede ver también muy interesante en esta fotografía también, acá abajo, y aquí está lo que es la célula de Schwann, aplanada también. Vean cómo está formando la mielina, y aquí está la axón. Entonces, ya cuando se observa la estructura fina de la mielina, pues llama la atención que se pueden ver muchas capas, lo que les digo de inicio, pues capas como si fueran capas de cebolla. Ustedes saben que la presencia de la mielina pues no es uniforme, no es completa en toda la extensión del axón, ¿verdad? Existen zonas de interrupciones de la vaina de mielina a lo largo del axón, y estas interrupciones, pues ya, es una pregunta básica de las más sencillitas que pueda haber en la histología del sistema nervioso. Estas interrupciones de la mielina se llaman nodos de Ranvier. Entonces, el área del axón que queda cubierta por la mielina y la célula de Schwann que la produce, a esta parte se le conoce como segmento internodal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un segmento que queda entre nodo y nodo, entre nodo de Ranvier y nodo de Ranvier, se llama segmento internodal. Aquí tenemos lo que es, miren, vean, esta por ejemplo, esta es una imagen de un oligo, pero bueno, o sea, representando un oligo, una célula de Schwann es lo mismo, o sea, la mielina, la disposición de la mielina es la misma. Pero bueno, aquí el oligo lo ponemos para que vean que está mielinizando varios axones. Vean cómo emite sus tentáculos, como si fuera pulpa. Aquí se puede ver lo que es el axón, vean las interrupciones, vean las capitas de membrana, que es membrana de la mielina, y quedan segmentos desnudos, ¿sí? Segmentos desnudos, donde el axón no tiene cubierta. Estos son los nodos de Ranvier, ¿sí? Es muy importante. Véanlo aquí en un corte más cerquita, vean
cómo queda este segmento desnudo del nodo de Ranvier. Aquí el color azul, el axón. Se dice que los segmentos internodales varían en una longitud aproximadamente de unas 200 micras hasta 1 milímetro, más o menos. Es su longitud, ¿verdad? Se identifica por la microscopía electrónica, ¿verdad? Pequeñas hendiduras oblicuas en forma de cono en los segmentos internodales, ¿verdad? Que se les llaman hendiduras de Smith-Lanterman. ¿Qué las hendiduras de Smith-Lanterman? Son segmentos de citoplasma que quedan atrapados entre las láminas de mielina. Obviamente la mielina pues, es pura cubierta de membrana, pero hay algunas zonas en donde parte del citoplasma pues, se queda atrapado entre la vaina. Bueno, esa parte del citoplasma atrapado es a lo que se le llama hendiduras de Smith-Lanterman. Otra característica importante de la mielina con el microscopio electrónico es que les digo, se pueden observar distintas líneas, ¿verdad? Y estas pues, representan el apilamiento de las membranas, lo que hace que se vean como líneas, ¿verdad? Ya en la microscopía electrónica de gran aumento, ahora sí que viéndola, pues a muchísimos aumentos, ya no a 20,000, 30,000, a lo mejor a 50,000 aumentos, 70,000 aumentos, o sea, ya algo muy cercano, más que las fotografías que les he mostrado, todavía más cerquita a la mielina, se pueden ver distintas líneas, y estas líneas incluso reciben nombres, ¿verdad? Y estas pues representan, les digo, el apilamiento de las membranas de la célula de Schwann que forman las capitas, como si fueran las capitas de cebolla. Está muy interesante. Vean, el axón, esta es una imagen, les digo, con mucho acercamiento. Aquí estamos hablando de muchísimos aumentos, a lo mejor unos 70,000, 80,000 aumentos con el microscopio electrónico, el axón electrolúcido, la mielina oscura electrodensa, se pueden observar las líneas, vean las líneas muy bien hechas, ¿verdad? Vean cómo hay unos segmentos atrapados de citoplasma entre lo que son las cubiertas, estas son las hendiduras de Smith-Lanterman, segmentos de citoplasma que quedan atrapados. Pero originalmente toda la vaina de mielina son puras segmentos de membrana apilados uno sobre otro, como si estuvieran formando capitas de cebolla. Entonces, algunos le describen, les dan nombres a las líneas, ¿no? Por ejemplo, la línea que se ve más oscura, a lo mejor la imagen que les mostré ahorita necesita todavía estar más cerca para que puedan observar ese cambio en la coloración, porque sí, y aparte de tener algo de experiencia, porque no es tan sencillo, bueno, algunas de estas líneas se ven más oscuras que otras, ¿no? Y reciben nombres. Por ejemplo, la línea que se puede ver más oscura en este apilamiento de membranas se le llama línea densa principal, y esta representa las superficies fusionadas de las membranas de la célula de Schwann. Y luego dentro de esa línea densa principal se observa una línea más finita, menos oscura, que se le llama línea intraperiódica, que esta simplemente representa cada una de las hojuelas de membrana. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. ¿Sí? Entonces, la región de esta línea intraperiodo que se encuentra o sea, la región de las cubiertas de la membrana que chocan con el interior del axón se le llaman mesoaxón interno, mientras que la superficie de las membranas que quedan en contacto hacia el cuerpo de la célula de Schwann, o sea, sería hacia afuera, se le llama mesoaxón externo. Eso es lo que está en esta figura. Aquí está. La célula de Schwann está en color. La célula de Schwann está en color azul, el núcleo, y todo el resto en color verde. En un color verde como agua. El axón está en color amarillo. Y obviamente en un color verde diferente está la vaina de mielina. Vean cómo la célula de Schwann, más bien el axón, hace varios giros para que la membrana de la célula de Schwann, o del olivo, creo que ustedes tienen de los dos, forme todas estas capitas como si estuvieran viendo capitas de cebolla. Eso es la mielina, ¿sí? Bueno,
Entre este movimiento de enroscamiento, que se está enroscando el axoncito sobre la membrana de la célula de Schwann, pues obviamente aparecen unas líneas más oscuras que en otras. Obviamente esto es con el microscopio electrónico. La línea que se observa más oscura sería la línea densa principal, y las líneas más finitas que quedan entre las densas principales se les llaman líneas intraperiodo. ¿Sí? Estas serían intraperiodo, densa principal, intraperiodo, densa principal, intraperiodo, densa principal. Pues ustedes ven cómo se van enroscando la membrana, pues pueden notar, porque en algunas partes se ve más gruesa que en otras. Ahora, vean aquí el axón, la parte de la mielina, ¿sí?, que queda hacia el interior, pegada al axón, se le llama mesoaxón interno. Y la parte que queda hacia el exterior, o sea, hacia el cuerpo, hacia el resto del componente de la célula de Schwann, hacia el exterior, se le llama mesoaxón externo. Digamos que son algunas de las denominaciones que se manejan en la estructura fina, le digo porque es la ultraestructura de la mielina y la célula de Schwann, la presencia de estas líneas y la presencia de los mesoaxones interno y externo. Ok, dentro de las correlaciones clínicas, vamos a poner un ejemplo en donde la mielina pues es un componente importantísimo dentro de la conducción nerviosa y donde incluso nosotros podemos identificarla con técnicas especiales. La mielina, ya les dije que es membrana, ¿sí?, es plasmalema. ¿Cuál es el principal componente de una membrana o del plasmalema? Pues son lípidos, ¿verdad? Pues definitivamente los lípidos no se tiñen con la técnica histológica, ¿verdad? No son valorables. Necesitamos de una técnica especial que nos permita teñir lípidos. Existe una tinción especial que nos permite remarcar la mielina, que es una técnica que se llama azul luxol. Luxol con L del halo y con X, luxol. O una variante de esta técnica que se llama técnica de Kluber-Barrera. Kluber-Barrera, Kluber se escribe con K de kilo, Kluber y con B grande, guión Barrera. Barrera como el apellido Barrera. Le puedo decir Kluber-Barrera o azul luxol. Son las técnicas especiales para mielina. Obviamente nos van a pintar la mielina pues de un color azul, ¿verdad? Donde hay mielinización, entre más carga de mielina tenga, se va a pintar más azul. Y entre menos carga de mielina haya, o de plano donde no hay, se va a ver blanco. Les digo, esperemos más adelante, ya que se reabra este sistema híbrido, al que vamos a regresar el próximo mes. Tenemos por ahí unas laminitas de laboratorio muy interesantes. He hecho algunas para que ustedes, con las técnicas de azul luxol y Kluber-Barrera, para que cuando ya vayamos al laboratorio, pues le saquemos un poquito más de jugo a esto y vean las técnicas de mielina que tenemos ahí. Que se tiene en la universidad para ustedes, ¿verdad? Vamos a ver unos ejemplos. Pero bueno, aquí nomás es resaltar la importancia de la mielina dentro de la estructura del tejido nervioso. Existe una enfermedad autoinmunitaria que se llama esclerosis múltiple. Pues yo creo que alguno de ustedes ya habrá conocido a alguien, si no sea familiar, si no sea persona conocida o hasta del medio artístico, que han padecido esta enfermedad, que es una enfermedad muy incapacitante, que es una enfermedad que puede estar desde muy tranquila hasta en una etapa avanzada que puede terminar con la vida de la persona si no se atiende. La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a la mielina, es una enfermedad destructiva de la mielina, se presenta en las mujeres, ¿sí?, un poquito con más frecuencia en relación a los hombres, y la edad de los 15 a los 45 años es una enfermedad de personas jóvenes. Y obviamente el rasgo característico de la esclerosis múltiple es la pérdida, la destrucción de la mielina, obviamente una desmielinización del sistema nervioso central. Ahora, ¿para qué quiero llegar con esta correlación? Bueno, pues obviamente lo que vamos a llegar a ahorita al final son las imágenes histopatológicas, pero así rápidamente, nomás para que no olviden, como nos da un proceso de desmielinización, la esclerosis múltiple pues, se caracteriza por episodios, es una enfermedad inflamatoria, la inflamación, hinchazón, desmielinización, la cual esta desmielinización puede ser aleatoria, puede ser en algún núcleo del tallo cerebral, en algún núcleo en el cerebro, ¿sí? Y obviamente, si hay desmielinización, ¿a qué va
¿A qué va a perjudicarnos? Pues a la conducción nerviosa. Va a haber un deterioro y una afección maligna de los nervios. La esclerosis múltiple, ya ahorita, en nuestros tiempos, es una enfermedad, como les digo, conocida, en donde su rasgo histopatológico de desmielinización pues está involucrada la inflamación, hay mucha inflamación. Entonces, parte de lo que es el tratamiento de la esclerosis múltiple pues es darle medicamentos antiinflamatorios, esteroides y otros medicamentos que frenan, suprimen la inflamación que está causando destrucción, ¿sí? Que está causando destrucción en la mielina. Pues bueno, muchos de los pacientes responden bien y pueden pasar periodos por años en donde no les pasa nada, pero vuelve a regresar la enfermedad y empiezan a sentir nuevamente los episodios de debilidad, de cansancio, que no se quieren mover porque hay una desmielinización y obviamente se altera la conducción nerviosa. ¿Verdad? Obviamente hay personas en donde el tratamiento no les funciona y la desmielinización se hace cada vez más extensa, incluso llega a puntos de músculos de control, centros de control de músculos importantes, como por ejemplo el diafragma, los intercostales, y la gente puede ver comprometida su respiración. ¿Sí? Y incluso en algunos de estos casos pueden fallecer. ¿Verdad? Entonces, el rasgo distintivo de la esclerosis múltiple es la presencia de desmielinización. Y aquí tenemos una fotografía muy interesante, porque esta ya es de un espécimen de autopsia. Nosotros tuvimos una autopsia similar a esta. Obviamente esta es una imagen de un libro, es una imagen de libro, no es una imagen como la que nosotros tuvimos, pero la que vimos en su momento de la autopsia era muy parecida a esta. Era de una jovencita que murió por una esclerosis múltiple pues en una etapa de agudización. Le dieron todos los antiinflamatorios, le dieron un manejo especial, terminó en cuidados intensivos con un respirador, porque pues ya la afección de los núcleos, la desmielinización era tan extensa que ya el control nervioso de los músculos de la respiración ni siquiera se podía dar, entonces necesitaba un ventilador, un respirador para poder mantenerse con vida, se complicó y falleció por otras cosas, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que en los cortes histológicos que se tiene, ¿verdad? Obviamente, pues el diagnóstico de la esclerosis múltiple pues, es por el laboratorio y por la clínica, ¿verdad? No se tiene que llegar a una biopsia, esto es imposible, ¿verdad? Pero si se tiene el espécimen, por ejemplo, de una autopsia, pues nos podemos dar cuenta de la desmielinización tan extensa que puede presentarse en estas personas y la destrucción, ¿verdad?, del tejido, ¿verdad? La técnica de azul Luxol nos pinta la mielina de color azul. Esta es una imagen del puente de Barolio, ¿sí? Vean, toda la estructura del puente. Obviamente las zonas azules están más que visibles, pero ustedes se podrán dar cuenta que hay unos parches completamente blancos entre ellos. Estos parches blancos son los parches que no agarraron el azul Luxol, las zonas de desmielinización extensa. Entonces, imagínense una persona con esclerosis múltiple que tiene múltiples zonas en parches como esta desmielinizadas en el puente, en el mesencéfalo, en el bulbo. Entonces, imagínense lo que conlleva el deterioro clínico de esta enfermedad. Esto se los pongo nomás como ejemplo para que vean, ¿sí?, cómo se puede identificar la mielina con una técnica especial, técnica de azul Luxol o Kluber Barrera, en un ejemplo de una desmielinización por esclerosis múltiple, ¿verdad? Queda menos de un minuto, nomás nos van a quedar 10 minutos, la verdad, en lo que nos conectamos y todo, ni vamos a alcanzar a platicar nada y se nos va a ir la inspiración. Continuamos